Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, Yet victor dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. breathe the arrow in the air, make your mark and leave it hanging there. Be the first to turn around, take the leap to land on higher Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es día 9 de enero, todavía estamos en el tiempo de Navidad. Este es el primer programa que hacemos después del Año Nuevo, porque hemos tenido algunos días ahí de descanso navideño. Y voy a comenzar, pues quizás os va a sorprender, sirviéndome de un spot publicitario, bueno, pues para felicitar el año. Y es que me hizo gracia escuchar un spot de Repsol, que es una empresa de energía, de hidrocarburos, pues muy grande de España, que en su publicidad de Año Nuevo navideña, pues decía lo siguiente: la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Me hizo gracia, ¿no?, que Repsol hubiese dado con esta frase. La diferencia entre un deseo y un propósito, ya sabemos que formulamos muchos deseos al comenzar el año. Pero bueno, a ver, pero esos deseos son ensoñaciones o son verdaderos propósitos. Y además, los propósitos, incluso siendo no solo deseos, siendo propósitos, tienen verdadera vocación, tienen posibilidades reales de cumplirse. Bueno, pues fijaros, la diferencia entre un deseo y un propósito, y entre los hechos, está en la energía que pones para conseguirlo. Bueno, pues esa energía, en nuestro caso, no es el voluntarismo, no es el optimismo, no, es la gracia de Dios. La energía que ponemos para conseguir que nuestros deseos sean propósitos y que los propósitos sean hechos, es la gracia de Dios. Y así iniciamos un año pidiendo la gracia de Dios, porque sabemos que es muy importante el querer, primero el entender. Queremos ser esclavos de nuestra conciencia, viendo en ella la voz de Dios, queremos entender. También es importante ser dueños de nuestra voluntad, o sea, tener una verdadera voluntad, no solo entender, sino querer verdaderamente. Pero por encima de todo, la clave también está en el poder. Y por eso somos mendigos de la gracia. Sabemos que no somos nada sin la gracia de Dios. Y venimos a pedirle a Dios su gracia para entender, para querer y para poder. Pues sí. La diferencia está en la energía que pongas para conseguirlo. Y nuestra energía, pues es la gracia de Dios, con la cual esperamos afrontar este nuevo año. Vamos a por él con su gracia. En su nombre echamos las redes. Y aprovecho para decir al inicio de este programa que hoy se concluye la campaña de Navidad de Radio María. Hoy se va a concluir, hay un programa especial de 3 a 5 de la tarde con el que se concluye la campaña, y a lo largo del día de hoy, a lo largo de este programa de hoy, pues hay voluntarios atendiendo el teléfono para pegarle el último empujón a la campaña de Navidad, con la que sabéis que se sostiene Radio María. El teléfono que desde ya va a estar atendido para
para acoger a todos los que queréis contribuir a la campaña es el teléfono 91 822 8010. 91 822 8010. Recuerdo que la página web de Radio María, allí se explican diversas formas de llevar adelante la contribución de esta campaña. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de YouTube, en Ti Confío. Allí también encontráis a Sexto Continente. También está en la plataforma de iVoox, Spotify, Amazon Music, y también podéis encontrar los programas en la página web multimedia www.enticonfio.org. En esa página, enticonfio.org, también se puede seguir en directo la emisión de este programa por Enticonfio TV, y decir también que vamos en esa página poco a poco, ¿no?, ordenando y colocando pues muchos materiales de evangelización que vamos generando. Entre ellos la explicación que hemos hecho en esta casa pues desde hace 20 años. Bien, vamos adelante, y hoy voy a abordar temas importantes, diversos, ¿no?, pues de actualidad. El primero va a ser la reflexión sobre lo ocurrido en Venezuela y la política exterior estadounidense. Después también hablaremos sobre la firma entre el Gobierno de España y la Iglesia Católica de un acuerdo sobre la reparación a las víctimas, ¿no?, por abusos sexuales. Bien, pero comienzo haciéndome una pregunta, porque estas Navidades hemos estado perplejos, sorprendidos de lo que ha acontecido en Venezuela, y no dejamos de sorprendernos, porque ahora, viendo también las reivindicaciones, ¿no?, de Estados Unidos sobre Groenlandia, etcétera, no dejamos de sorprendernos. Entonces, la primera pregunta es, desde el punto de vista de la doctrina social católica, desde el punto de vista de ese discernimiento cristiano, ¿cuál es la postura correcta, ¿no?, sobre lo acontecido en Venezuela, sobre esa intervención realizada por parte del gobierno estadounidense, detención del presidente Maduro y su esposa, y su traslado a Estados Unidos, y la intervención del gobierno venezolano, ¿no? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que decir, esto no es novedoso que yo lo diga en este programa, pero lo remarco, que sí existían razones morales suficientes para recurrir al uso de la fuerza para derrocar una dictadura. Existían razones suficientes pues para incluso, ¿no?, para invocar la doctrina del tiranicidio, tal y como Santo Tomás de Aquino, ¿no?, la formuló. Es decir, pues estábamos ante un régimen político dictatorial que había incluso llegado a hacer algo tan increíble como es el engañar y pegar un pucherazo, como se dice popularmente, ¿no?, negando al pueblo pues el recurso a las urnas, ¿no?, mintiendo descaradamente sobre el resultado de unas elecciones en las que existen las actas, porque las actas, digamos, los observadores internacionales llegaron a fotografiarlas. Existen las actas en las que más del 70% del electorado había elegido un candidato distinto, ¿no?, al de Maduro, y sin embargo pues se amañaron todas las elecciones, etcétera, etcétera. Si a esto le añadimos la continua represión de un pueblo que tiene que escapar al extranjero para sobrevivir, más de 8,5 millones de venezolanos han tenido que salir al exterior, es una auténtica locura, es una barbaridad. Obviamente existían razones morales suficientes, ¿no?, había razones políticas que justificaban moralmente una intervención.
Esto creo que es la primera afirmación. Ahora, la segunda afirmación es que no cualquiera está legitimado para hacer eso, porque una intervención contra un tirano tiene que hacerla o bien desde el propio pueblo, levantando, ¿no? Levantándose dentro del propio pueblo contra ese tirano, o si no, desde una intervención internacional. Desde una intervención internacional. Pero claro, quien no está autorizado para hacerlo, pues es alguien a título particular, ¿no? Hago una intervención, porque aquí hay una injusticia, y me quedo con el petróleo, y hago lo otro. A ver, claro, eso ya no tiene justificación moral, ¿eh? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que aquí estamos ante dos lecturas. Estamos actualmente escuchando, ¿no?, dos tipos de lectura. Los políticos de izquierdas subrayan que esta acción es contraria a la legalidad internacional y que además se trata de un precedente muy peligroso. Sí, claro, tienen razón. Los políticos de derechas se escandalizan de que los otros no se alegren de la detención de un dictador y sospechan que detrás de estos argumentos legalistas se esconde una cierta complicidad con un dictador. Se escandalizan por la falta de empatía con el pueblo de Venezuela que sufre contra la dictadura. Y claro, tienen razón. Tienen razón. Las dos cosas son verdaderas, ¿no? Entonces, por una parte, hay que decir, existía un régimen dictatorial y con, digamos, razones más que suficientes para justificar moralmente su derrocación, ¿no? Eso es cierto. Segundo, también es verdad que el fin no justifica los medios, que es cierto que hay que buscar medios correctos. Pero también hay que decir una última reflexión, que el fin no justifique los medios no significa que cuando alguien usa medios injustos y de hecho se produce un bien, estemos obligados a entristecernos de ese bien. No nos entristecemos de ese bien. Condenamos el mal del medio injusto, pero acogemos con esperanza el bien que pese a todo ha emergido, ¿no? Esto, no sé, pues podríamos poner muchos ejemplos prácticos, ¿no? Imaginémonos, por ejemplo, de este principio moral al que estoy refiriendo, ejemplos prácticos. Imaginémonos un periodista deshonesto. Un periodista que manipula fuentes, que viola normas éticas, que sin embargo, pues en esa acción, pues digamos, contraria a la moralidad de un periodista, sin embargo, en su investigación, a pesar de que manipula fuentes, viola normas, pero destapa una red de corrupción y evita daños futuros. Entonces, bueno, pues el método que ha utilizado es reprobable. Ahora, el hecho de que la corrupción salga a la luz es un bien. O sea, pongamos otro ejemplo. En el seno de una familia, uno le denuncia al otro con mala intención, movido por el rencor, no por el amor a la justicia, sino por puro rencor o por celos, le denuncia al otro. Pero al denunciarle, pues la denuncia destapa un abuso real y se protege a una víctima, y se evita que el daño continúe. Obviamente la intención del denunciante es reprobable, pero el objetivo, bueno, lo que de facto se ha conseguido, que se destape un abuso real, que se proteja a una víctima, eso pues, nos alegramos de ello, ¿no? O sea, creo que esta distinción también es obvia, ¿no? Es decir, que el fin no justifique los medios no significa que cuando alguien usa medios injustos y de hecho se produce un bien, tengamos que entristecernos por lo que ha ocurrido. Pues no. Una acción puede ser moralmente ilícita y sin embargo producir efectos que es legítimo acoger con gratitud, ¿no? La violación del derecho internacional sigue siendo una violación. El actor no queda moralmente justificado
pero la esperanza que se le abre a un pueblo oprimido como el venezolano, pues obviamente nos alegramos de ella y nos alegramos con ellos, porque es que tenemos a muchísimos venezolanos pues que conviven entre nosotros, que han tenido que huir de su país y que claro, pues en este momento pues han visto una luz de esperanza, ¿no? Pero también yo le diría a todos nuestros hermanos venezolanos que nos están escuchando y que han visto una luz de esperanza, que no nos entreguemos a falsos mesianismos y que mantengamos nuestra única esperanza en el Señor. Porque la manera en la que ha acontecido todo esto pues es muy turbia. Es muy turbia. Por ejemplo, pues el hecho de que para de alguna manera revestir la acción militar, se haya recurrido a una acción policial. Pues se recurre a una acción policial pues para detener por los supuestos delitos de Maduro como narcotraficante. Bueno, vamos a ver, aquí hay una cosa que en Occidente se ha hablado poco, y es que 3 semanas antes de esta intervención, ¿no? Pues para sacar a Maduro bajo la acusación de narcotraficante, llevarle a Estados Unidos, 3 semanas antes, resulta que el presidente Donald Trump había amnistiado, había hecho un indulto presidencial hacia Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, el cual había sido extraditado, ¿no? por Biden, por el gobierno de Biden, en su tiempo había sido extraditado a Estados Unidos, acusado de tráfico también, al igual que Maduro, ¿no? De tráfico de drogas, había sido condenado a 45 años de prisión por narcotráfico, y en diciembre, o sea, el mes pasado, ¿no? En diciembre, Donald Trump le indulta. Y entonces dice uno, pero hombre, pero ¿cómo le puede indultar cuando la justicia le ha condenado a 45 años por narcotráfico? ¿Eso cómo se explica? Y luego a las 3 semanas recurrimos, ¿no? Pues al argumento de la legalidad para detener a Maduro y llevarlo a Estados Unidos. Pero ¿qué intereses oscuros están detrás de esto? Y además, ¿cómo es posible que si un político es de derechas, como era el caso, ¿no? de Juan Orlando Hernández, quien fue presidente de Honduras, si él es de derechas, entonces le amnistío. Pero si es de izquierdas, entonces le meto en la cárcel. Y Biden al revés, claro. Biden, como era de derechas, pido su extraditación a Estados Unidos. Pero si fuese de izquierdas, no lo pido. Pero ¿cómo actuamos sobreponiendo las ideologías sobre el derecho? ¿Pero qué es eso? Creo que tenemos que mantener una capacidad crítica frente a lo que estamos viendo, ¿no? Y además, fijámonos en el hilo conductor increíble que sin solución de continuidad se ha planteado entre la detención ilegal, ¿no? de un dictador y la pretensión de anexionarse el territorio soberano de Groenlandia, que son dos cosas que casi se han puesto al mismo tiempo encima de la mesa. Y dice uno, bueno, vamos a ver, existe un hilo conductor entre las dos cosas, porque es verdad que son dos temas distintos, sí, pero de hecho los dos se han puesto en la mesa uno detrás de otro, ¿eh? A ver, hay un hilo conductor, que es una doctrina del poder sin límites claros. Es el recurso a la seguridad como un comodín, como un argumento elástico. Si yo recurro al comodín de la seguridad nacional de Estados Unidos, pues para hacer intervenciones más allá del derecho internacional, claro, es que entonces cualquier cosa, no importa quién tiene derecho, sino importa quién tiene fuerza. No importa la legalidad internacional, sino la capacidad de imponer hechos consumados. Y claro, esta lógica recuerda más a la geopolítica del siglo XIX que al orden internacional que nos hemos intentado dar después de la Segunda Guerra Mundial. Porque claro, esto salta. Es verdad que hay muchos otros
episodios, ¿no?, que hacen saltar el orden internacional, pero claro, pero esto ya es de una manera abierta, absolutamente abierta, ¿no? Es la erosión de las alianzas. Incluso cuando Groenlandia pertenece a Dinamarca, miembro de la OTAN. Entonces, claro, fijémonos lo que supone esto, ¿no? Es la invocación de la seguridad usada como pretexto, es el poder por encima del derecho, es la fuerza por encima de la legitimidad. Y claro, cuando la fuerza sustituye al derecho, el problema ya no es el enemigo, sino quién decide qué es necesario y para quién es necesario. Claro, esta es la cuestión. Y de hecho vemos que en la intervención de Venezuela, pues claro, muchos venezolanos están viviendo una decepción, porque se ha visto que la prioridad es el petróleo. La prioridad es el petróleo. O sea, la prioridad no ha sido restablecer el orden democrático. La prioridad no ha sido el derrocar a un régimen dictatorial. La prioridad no ha sido pues que quien ha sido legítimamente elegido por las urnas pase a ser el presidente. No, la prioridad ha sido el petróleo. Que el petróleo lo reciba Estados Unidos. E incluso, fijaros, hasta con qué grado de prioridad que los barcos que ya habían salido de Venezuela e iban rumbo a otros lugares sean confiscados para que ese petróleo no se escape ni un barril y sea todo para Estados Unidos. A ver, que es que esto deja patente, ¿no?, dónde están las prioridades. Aquí las prioridades no están en reponer la democracia. La prioridad está, pues, en un provecho económico y político. Por eso, ¿no?, a la hora de decir qué lectura hacemos de todo esto, pues obviamente nos alegramos por todos los venezolanos porque se les abre una esperanza, ¿no? Nos alegramos con su alegría, pero mucho cuidado con firmar ningún cheque en blanco a un mesianismo autócrata que está desarrollando Donald Trump por todo el mundo. Por cierto, hubo una frase irónica muy poco comentada de Zelensky, presidente de Ucrania, cuando ocurrió esto en una rueda de prensa. Le preguntan, ¿no?, oiga, ¿qué opina usted de la intervención de Estados Unidos y vamos, de la detención de Maduro, etcétera? Y claro, se queda Zelensky cortado en la rueda de prensa y dice, bueno, yo no sé, yo no sé qué tengo que decir de eso. Y entonces él añade, si es posible tratar con dictadores de esta manera, entonces Estados Unidos ya sabe lo que tiene que hacer a continuación, dice él. Dice, hombre, pues que vayan a por Putin, ¿no? Esa es la frase de Zelensky en la rueda de prensa. Pero claro, esa salida, vamos, al verse interpelado Zelensky, ¿no?, que yo creo que fue bastante inspirada, esa salida, deja patente que aquí hay un tema en el fondo, y el fondo es que al margen del derecho internacional hay tres potencias que se están repartiendo el mundo: Estados Unidos, Rusia y China. Entonces, en el fondo se está llegando a una especie de esto es para ti, este es mi patio trasero, tú aquí no te metas, tú te metes en la zona de Asia, esta zona de África para ti, esta otra zona de África para mí. Se está repartiendo el mundo desde tres grandes potencias y, claro, existe obviamente, pues, lo que ha ocurrido. La verdad es que esto es muy grave, porque ¿quién le dice ahora, por ejemplo, a China, si no termina en Taiwán, de consumar pues una invasión plena y el acabar con la democracia en Taiwán, ¿quién le dice nada a China? ¿Con qué autoridad moral se lo dices? ¿Con qué autoridad le dices a Putin que esa invasión que ha hecho de Ucrania va en contra de la legalidad internacional? ¿Con qué autoridad, si al mismo tiempo estamos reivindicando Groenlandia, que esto es para mí y va a ser así, sí o sí, porque sencillamente la seguridad de Estados Unidos lo requiere? O sea, estamos dinamitando un orden internacional. Entonces, verdaderamente tenemos, ¿no?, en este inicio de un año que desde luego no ha podido tener
pues unas aguas más movidas y más turbulentas, recordamos que la Iglesia, especialmente en el inicio del año, en el 1 de enero, oró por la paz, oramos por la paz, que es lo que han dicho, por cierto, los obispos venezolanos. Los obispos venezolanos, claro, imagínate bajo cuántas presiones, bueno, mucha libertad de expresión tampoco podrían tener, pero lo que han dicho es, oremos, oremos, oremos. Y pongamos nuestra esperanza solo en el Señor. Porque de todo lo demás, obviamente, pues habría mucho que decir y que matizar. Oremos porque nuestro único Mesías y Redentor es Jesucristo. Y no entreguemos el corazón a falsos mesías, ni a dictadores, por supuesto, ¿no? Ni a regímenes tiránicos, ni a intereses inconfesables, ¿no? Ni al Dios dinero. Nuestro corazón es de Jesucristo, ¿no? Y tenemos que no entregar nuestro corazón a ideologías. Cuidado con que nuestro corazón se case con ideologías, porque entonces ya no tenemos la libertad que uno tiene que tener en el discernimiento cristiano. Cuidado que hay mucho corazón de cristianos entregados a ideologías, ¿no? Y en esto, pues en Estados Unidos lo estamos viendo, especialmente en pastores evangélicos que están haciendo de Donald Trump, muchos pastores evangélicos que ven el Mesías esperado de las naciones. Y es, claro, una lectura totalmente errática, porque el corazón se ha entregado a ideologías y luego se quiere adornar con argumentos bíblicos. Oramos por la paz en el mundo. Bueno, sigo adelante en este programa y voy a hacer un comentario musical, pues un poco más, digamos, extendido de lo habitual. En el Año Nuevo, en España es muy, vamos, una tradición muy grande que las cadenas musicales suelen tener unos programas televisivos con gran audiencia en el momento del cambio del año, ¿no? Y entonces la televisión pública española llevó un poco, digamos, la puesta en escena de un conjunto musical con gran éxito que ahora, 19 años después, ha vuelto, digamos, a recomponerse. Se trata de La Oreja de Van Gogh, uno de los grupos musicales que en España ha tenido más éxito, ¿no? Entonces, digamos, el motivo de hacerse presente, pues en esa gala de Nochevieja era que una antigua solista, Amaya Montero, volvía al grupo y el grupo pues comenzaba una nueva andadura, ¿no? Fue una de las, pues, digamos, de los reclamos más grandes de la Nochevieja. Y entonces la sorpresa fue que La Oreja de Van Gogh cantó una canción que nos dejó perplejos, ¿no? En la misma línea que habíamos visto en el disco Lux de Rosalía, que ya comentamos aquí en este programa, ¿no? Y entonces el título de la canción de La Oreja de Van Gogh, Yo creo en Dios, pues la verdad es que nos dejó bastante sorprendidos, ¿no? Y quisiera comentarlo brevemente. Bueno, el tema, como digo, se titula Yo creo en Dios, aunque parece ser, vamos, todo el mundo lo está diciendo así, aunque parece ser que el título es Todos estamos bailando la misma canción. Lo que ocurre es que la expresión Yo creo en Dios, pues como se repite y como además es el tema de comentario, casi ha pasado ya popularmente a conocerse como que La Oreja de Van Gogh inició el Año Nuevo en España, la televisión pública, pues cantando una canción con el título Yo creo en Dios, que os voy a leer la letra. De cada estrella fugaz, celestial precisión, algoritmo genial, reconozco que algo no me encaja, que aquí hay algo más. Tiempo, espacio y todo lo que ves son las sombras quizás que proyecta el Edén. Allí donde muere el orgullo, hoy nace la fe. Yo creo en Dios a mi manera. Hay más preguntas que respuestas en la aurora boreal. Somos los dos polvo de estrellas, misterio, luz, algo sobrenatural. Hoy estamos aquí y mañana ya no. En la noche infinita un destello de sol. Estar vivos es un misterio de ciencia ficción.
el ritmo del mar y mi respiración, los latidos de tu corazón. Todos estamos bailando la misma canción. Yo creo en Dios a mi manera. Hay más preguntas que respuestas en la aurora boreal. Somos los dos polvo de estrellas, misterio, luz, algo sobrenatural. Y si ahora me queda un viaje interestelar, descifrado el origen del Big Bang, yo creo en Dios a mi manera. Hay más preguntas que respuestas en la aurora boreal, y al despegar desde la Tierra, todas mis dudas y certezas caen sobre la humanidad. Si me dijeras que sí, al despertar junto a ti, te veo y eres el hombre, cuando te escucho reír, me olvido de lo que aprendí. Bueno, es una canción sorprendente, porque obviamente esta letra propone una espiritualidad, de contemplación del universo, de preguntarse sobre el misterio de esa grandeza del universo, ¿no? Es una espiritualidad, digamos, poética, cósmica, emocional, que expresa un asombro, ¿no?, ante la existencia. Es una canción que tiene aspectos, desde nuestra perspectiva católica, algunos positivos, ¿no?, como la apertura al misterio, el lenguaje de asombro, la intuición de que hay una armonía universal, una humildad existencial. Hoy estamos aquí, mañana ya no estaremos. ¿Cómo se entiende todo esto, no? Hay aspectos positivos, ¿no? Pero también hay aspectos problemáticos que quisiera subrayar, ¿no? Sobre todo la famosa expresión, yo creo en Dios a mi manera. A mi manera. O sea, no se niega a Dios, pero se le redefine desde el propio yo. Y claro, el riesgo es claro. Dios deja de ser alguien que se revela y se da a conocer para convertirse en algo que yo mismo interpreto o creo. Claro, eso de que yo creo en Dios a mi manera es olvidar que Dios también ha tenido una manera, y es que Dios se ha revelado, se ha comunicado, ha venido al mundo, se ha hecho hombre. Entonces, a ver, habrá que darle prioridad a la manera de Dios sobre mi manera, ¿no? Esto yo creo que es el riesgo, ¿no? En esa expresión, yo creo en Dios a mi manera. También hay un riesgo, ¿no?, de un Dios diluido en el cosmos, que roza un poco, digamos, una despersonalización de Dios, ¿no? Es una fe sustituida por la emoción. También este es un riesgo evidente, ¿no? Y sobre todo es una falta de encarnación histórica. Dios se ha hecho carne, ha tomado carne en Jesucristo, ¿no? Entonces, el balance final sobre esta canción, que ha sorprendido mucho, ¿no? Pues, hombre, yo creo que expresa muy bien la nostalgia de Dios, pero, sin embargo, no llega al encuentro con Dios. Es una espiritualidad de la pregunta, no de la respuesta. Es una espiritualidad del asombro, pero no de la revelación. Y aquí la clave está en la revelación. Dios se revela, Dios se descubre. Ahora, hay que decir, valorando lo positivo, que la letra muestra que incluso en una cultura secularizada, en la televisión pública de un gobierno bastante anticlerical, pues en el programa de máxima audiencia de todo el año, televisivo, con la expectación de que un nuevo grupo sale a cantar, de repente salen con esta canción. A ver, curioso, ¿verdad? Algo está cambiando, señores. Esto quiere decir que el ser humano sigue bailando una música que no hemos compuesto nosotros, que viene el hambre y la sed que Dios sembró en el corazón del hombre, ¿no? Esto solamente se explica porque Dios habita en nosotros y ha sembrado un hambre y sed de Él, que en plena secularización, en plena Europa secularizada, estamos viendo signos de cómo la sed de Dios está brotando. Ahora bien, nosotros aspiramos a más. Aspiramos
a descubrir al Dios revelado en Jesucristo. Entonces, en comparación con esto, con este Yo creo en Dios de La Oreja de Van Gogh, ayer, día 8 de enero, se celebraba el cumpleaños de Elvis Presley. Hubiese cumplido 91 años de edad, madre mía, 91 años de edad se hubiese vivido. Entonces quiero comparar esta forma de hablar de Dios, ¿no?, de La Oreja de Van Gogh, con la confesión sin complejos que hacía Elvis Presley, ¿no?, cuando él hablaba de Dios y de Jesucristo. Entonces voy a poner ahora una canción, Cuán grande eres. No la voy a leer en inglés porque el otro día me decía un sacerdote amigo, ay, cuando lee usted en inglés, qué mal lo hace. Bueno, pues muy bien, es que no somos anglófonos. Cuán grande eres, ¿no? Es una pieza de gospel que canta el Salmo, en el fondo inspirada en el Salmo 8, ¿no? Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, ¿no? Fijémonos que casi es el mismo tema que el de Creo en Dios de La Oreja de Van Gogh, pero fijaros de qué manera confesante, con qué forma tan claramente, explícitamente confesante le hace Elvis Presley. Leo la canción y después la escuchamos. Oh Señor mi Dios, cuando increíblemente maravillado considero todo el mundo que tus manos ha creado, observo las estrellas, escucho el trueno poderoso. Tu poder se refleja detrás del universo. Y el coro canta, cuando Cristo venga con gritos de aclamación para llevarme a casa, cuánta alegría llenará mi corazón. Entonces me inclinaré con humilde adoración y entonces proclamaré, oh Dios, qué grande eres. Entonces cantará mi alma, mi Salvador Dios, qué grande eres. Cantaré con toda mi fuerza, qué grande eres, qué grande eres. Escuchamos esta canción de Elvis de 1972, Cuán grande eres. Mientras que escuchamos esta canción, queda abierto el teléfono para poder participar en la campaña. Recuerdo que hoy es el último día de la campaña de Radio María. El teléfono para poder participar en ella es 91 822 8010. 91 822 8010. Escuchamos este tema de Elvis Presley. Thank you very much. We'd like to do a gospel song, ladies and gentlemen, that we did in 1966 called How Great Thou Art. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Sing it, fellas. When Christ shall come with shout of acclamation to take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, oh my God, how great thou art. Then sing my soul, Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art.
Bueno, la verdad es que impresionante, ¿no? Escuchar especialmente ese momento en el que la canción dice, cuando Cristo venga con cantos de aclamación para llevarme a casa, cuánta alegría llenará mi corazón. Hay que reconocer que hay una distancia grande, ¿no?, entre esta canción y esos tímidos, ¿no?, esos tímidos intentos que nuestra canción moderna pues va realizando, va balbuceando para atreverse a hablar de Dios, ¿no?, en la esfera pública. Bueno, vamos adelante en esta edición de Sexto Continente, y como os he dicho, quería hablar también de otro tema, de otro tema, que es el de la firma de un acuerdo. Ayer se firmó un acuerdo entre la Iglesia española. Voy a leer literalmente cuál es el título del documento. Acuerdo entre el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos, por el que se establecen las bases para el cumplimiento de la recomendación del Defensor del Pueblo relativa a la reparación de las víctimas de abusos sexuales producidos en el ámbito de la Iglesia Católica, que han prescrito o para los que se han extinguido la acción penal. Se firmó un acuerdo del cual ahora vamos a hablar, y ocurrió que tras el acuerdo tuvieron lugar dos comparecencias. Primera, la del ministro de la Presidencia, señor Bolaños, ministro de Justicia también. Él hizo una comparecencia, y después hizo una comparecencia pues el presidente de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, y el presidente también de la Conferencia de Religiosos Españoles, ¿no?, el padre Jesús Díaz Sariego. Entonces, en las dos comparecencias se dijeron cosas completamente distintas, dando la impresión de que, bueno, parece que no han tenido un acuerdo. Si acababan de firmar un acuerdo, ¿cómo resulta que ahora aquí, cuando se hacen, primero, bastante llamativo el que no se haga una comparecencia conjunta? Pero claro, cuando se escucha decir cosas tan contrarias, entonces dice, pero ¿qué acuerdo ha sido este, no? Entonces, obviamente, esto deja patente el hecho de que se ha firmado un acuerdo bajo unas presiones tremendas y buscando la batalla por el relato en el caso del gobierno. El gobierno ha dejado patente que no busca el bien de las víctimas por abusos sexuales, sino que busca una batalla por el relato. Entonces, yo ayer envié a redes sociales un mensaje con 7 precisiones sobre este acuerdo, que lo voy a leer brevemente. Primero, a día de hoy la Iglesia es la única institución en España que ha extendido la reparación a las víctimas por abusos más allá de lo prescrito por las leyes. De hecho, hace ya más de un año, que la Iglesia puso en marcha un organismo para abordar la reparación de ese tipo de casos prescritos civilmente, el cual trabaja a buen ritmo. O sea, eso ya existe. El gobierno, a través del Defensor del Pueblo, quiso que ese plan de reparación se hiciese bajo la tutela del gobierno. La Iglesia no lo admitió y puso en marcha ese organismo. Nosotros mismos lo pusimos en marcha. Se dijo que eso no iba a funcionar porque las víctimas no iban a confiar. Totalmente falso. El año pasado pasaron 140 personas que han sido atendidas, etcétera, etcétera, y satisfactoriamente. Eso ha ido bien. Punto segundo. Sin embargo, el Gobierno de España ha sostenido que existen algunas víctimas que no querían personarse en las oficinas de la Iglesia, sino hacerlo de la mano del Defensor del Pueblo, a lo que la Iglesia ha manifestado su conformidad bajo determinadas condiciones, dejando claro, no obstante, que no se trataría de una vía paralela, sino de una puerta alternativa para acudir a la misma mediación eclesial. Claro, ayer cuando salió el señor ministro de la Presidencia en la rueda de prensa, vino a decir, ignorando absolutamente que existe ya, y que estamos hablando de una puerta distinta para llegar al mismo sitio, como si esto fuese otra mesa distinta, diferente a la que la Iglesia ya ha puesto en marcha.
Tercer punto. En el acuerdo que hoy se ha firmado, la Iglesia ha conseguido que el Gobierno de España se comprometa a abordar la reparación de los abusos en el resto de los ámbitos de la sociedad española: deporte, familia, educación estatal, tal y como había sido aprobado desde hace más de 4 años en una ley del año 2021, sin que hasta el momento se hubiese dado paso alguno más allá del ámbito eclesial. Es decir, la Iglesia, para firmar lo que ayer firmó, le ha puesto como condición al Gobierno, como condición, que ellos se comprometan a que eso que piden que la Iglesia haga, que ya estamos haciendo, sin que ellos nos lo digan, ellos lo implementen en el resto de la sociedad. Porque la inmensa mayoría, más del 99% de los casos, no se dan en el seno de la Iglesia, se dan en el seno del resto de la sociedad. Entonces, usted implemente eso en el deporte, en la familia, de la educación estatal, en los centros de protección de menores, el otro y el otro y el otro. Entonces, la Iglesia ha puesto como condición que este punto estuviese dentro del acuerdo. A regañadientes, el Gobierno estaba ahí. Claro, por supuesto, eso el ministro ni hizo referencia a ello cuando salió en su rueda de prensa. Claro, entonces dice uno, ¿y esto lo van a hacer? Claro, de alguna manera la Iglesia le ha llevado al Gobierno a poner eso por escrito, pero esto lo van a hacer. Veremos a ver. Es obvio que voluntad política no se ve por ningún lado. Se ha utilizado el tema de los abusos para hacer entender que es un tema propio, exclusivo, singular en el seno de la Iglesia, cuando es obvio que la inmensa mayoría, ¿no?, de los casos se dan no en el seno de la Iglesia, sino en el conjunto de la sociedad. No es un problema exclusivo de la Iglesia. Entonces, se va a comprometer, va a realizar el Gobierno esa implementación de la reparación a las víctimas que aprobó en una ley hace ya 4 años, casi 5 años. Bueno, la Iglesia ha dicho que ahora firmamos esto y que dentro de 1 año vamos a examinar el cumplimiento de este acuerdo. Veremos a ver. Cuarto punto. Asimismo, la Iglesia ha conseguido el compromiso del Gobierno de España para que las reparaciones económicas que reciben las víctimas estén exentas del impuesto sobre la renta. Hasta ahora Hacienda se ha embolsado en torno al 30% de esas reparaciones. Es decir, otra cosa que la Iglesia ha exigido, como condición para admitir que pueda entrar también casos de víctimas a través del Defensor del Pueblo, es que el Gobierno no esté haciendo caja con esto. O sea, que Hacienda no esté cobrando parte de ese dinero. Bueno. Quinto punto. En la rueda de prensa posterior a la firma del acuerdo, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, señor Bolaños, ha deformado abiertamente el contenido del mismo, llegando a realizar afirmaciones falsas. Por desgracia, es algo a lo que ya estamos acostumbrados, quedando patente que su voluntad política se centra en controlar un relato mediático que distraiga a la opinión pública de otros problemas acuciantes, al margen del bien de las víctimas en quienes debiéramos centrarnos. Y sexto, como botón de muestra, un botón de muestra histórico, recordemos lo ocurrido en enero del 2022, cuando el Gobierno tuvo que reconocer que no existía incorrecciones en los bienes inmatriculados por la Iglesia, porque el Partido Socialista había concurrido a las elecciones generales, incluyendo en su programa electoral el compromiso de hacer devolver a la Iglesia los bienes incorrectamente matriculados, ¿no? Sin embargo, el Gobierno, manipulando el relato, a pesar de que tuvo que reconocer que todos los bienes estaban bien inmatriculados, consiguió que los titulares de los medios gubernamentales sugiriesen falsamente que la Iglesia se había comprometido a devolver más de 1 millar de bienes. Cuando lo único que se había descubierto es más o menos 1 millar de inexactitudes, pues a la hora de registrar las propiedades, que si esta propiedad no está bien registrada, que si aquí pues en un pantano se tapó una iglesia, que si, o sea, digamos, errores registrales, pero eso no tiene nada que ver con hacerse con una propiedad que no sea tuya.
Obviamente han pasado 4 años desde entonces y la Iglesia no ha tenido que devolver nada al Estado, ¿no? Pero lo que a ellos les importaba era el relato mediático, no la verdad. Y este es el asunto, ¿no? O sea, quiero decir que actualmente las relaciones entre el gobierno y la Iglesia, hay que decir que el gobierno tiene claramente ha tenido objetivos anticlericales, ¿eh? Y ha llevado a cabo especialmente tres batallas, ¿no? Una ha sido la batalla de los bienes inmatriculados por la Iglesia, las propiedades de la Iglesia inmatriculadas. Otra ha sido el tema del Valle de los Caídos y otra ha sido el tema de los abusos. Yo diría claramente que en las tres batallas anticlericales, el gobierno ha perdido esas tres batallas, está perdiendo las tres batallas anticlericales, pero sin embargo se centra en ganar el relato en las tres. Pierde la batalla anticlerical, pero gana el relato. Y eso lo hace porque son unos maestros de la manipulación mediática. Pierden la batalla, pero ganan el relato. Algunos se preguntan por qué la Iglesia se sienta a negociar con quienes es notorio que no buscan la verdad ni el bien, sino únicamente defender sus inconfesables intereses políticos, ¿no? Pero nosotros creemos que es la verdad la que nos hará libres y no el relato mediático. Y además preferimos resultar difamados por los poderosos en nuestro intento de reparar a quienes han sufrido, antes que resultar indiferentes hacia las víctimas en el intento de priorizar nuestros propios derechos. Es cierto, que lo que la Iglesia hace es arriesgado y que la batalla del relato muchas veces la Iglesia la pierde, pero gana la batalla de la verdad, ¿sabéis? Gana la batalla de la verdad. Y me remito al tema de las inmatriculaciones de los bienes de la Iglesia. Y me remito al tema del Valle de los Caídos. Y me remito al tema de la creación de una comisión por parte de la Iglesia para la reparación de las víctimas, que es la Iglesia la única institución de España que lo ha hecho. Y que el gobierno debería de aprender de cómo abordar los temas y no pretender mirar para otro lado como si el problema lo tuviesen otros y no lo tuviesen ellos, ¿no? Y sobre todo deberíamos todos de no utilizar el sufrimiento de las víctimas para intentar hacer maniobras de distracción políticas, porque obviamente la situación, ¿no?, que están viviendo, ¿no?, pues nuestro gobierno es una situación límite en la que tiene un deseo imperioso, acuciante, de ver cómo distraigo a la población con el relato mediático. Insisto, en esas dos ruedas de prensa completamente contradictorias que vimos ayer después de la firma del contrato, allí quedó patente que unos luchan por el relato, ese es el señor Bolaños, y otros luchamos por la verdad y por la defensa y el bien de las víctimas. Que cada uno vea y juzgue y discierna, pero por una parte hay una lucha por el relato y por otra parte hay una lucha por la verdad y el bien y la priorización de las víctimas. Porque obviamente todo lo acontecido es una llamada a la conversión. Y Jesús nos dice a todos: convertíos y crece el Evangelio, la verdad os hará libres, y tenemos que salir de esta autentificados en nuestro deseo de seguir a Jesucristo. Bueno, vuelvo a recordar que estamos hoy en el último día de la campaña de Navidad de Radio María, y es una alegría ver cómo responde esta audiencia y cómo Radio María es un proyecto que se sostiene. Esto es un milagro, señores, que se sostiene pues sin ningún tipo de publicidad, se sostiene sencillamente porque hay algunos que hemos entendido que esto es ejercer de Juan Bautista, ponerle voz
a la palabra. Pongamos voz a la palabra. Mi Radio María es la voz y la palabra es la revelación que Cristo ha venido a traer al mundo. Está abierto ya a vuestra disposición el teléfono para poder participar en la campaña. El teléfono es 91 820 8010, 91 822 8010. También en la página web de Radio María España, allí tenéis también otras formas de participación en la campaña. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Breathe the arrow in the air. Make your mark, leave it hanging there. Be the first to turn around. Take the lead to land on higher ground. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.